Quiero hablarte de Martin Broadwell y de sus 4 fases de la adquisición de competencias. Algo muy importante, porque no es lo mismo saber, conocer, que ser capaz de aplicar algo en la práctica real de una forma realmente excelente. Vamos con Martin Broadwell. Y es que hay una cosa que es importante que entendamos acerca del proceso de aprendizaje de las personas que estamos en las áreas de desarrollo y de gestión del negocio, y es que prácticamente nada lo tenemos que aprender, digamos, memorizándolo. No estamos hablando de que tenemos que aprender cosas que son conocimientos en el plano teórico y que se queden en el plano teórico, sino que lo que tenemos que estar haciendo es haciendo una serie de aprendizajes que luego llevemos a la práctica y que, diciéndolo claro, pues que incluso modifiquen comportamientos, que modifiquen nuestros propios comportamientos. Y eso implica un aprendizaje diferente, porque es un aprendizaje en el que la comprensión es un medio y es algo que es un ingrediente importante, pero no se termina con la comprensión el aprendizaje. Mientras que los aprendizajes que son más de tipo teórico, más de corte intelectual, esos aprendizajes con la comprensión y la memorización pues suele ser suficiente. En este caso en concreto, en los aprendizajes que conducen o tienen que conducir o deberían de conducir a una modificación en nuestro comportamiento, en la forma en la que nosotros estamos haciendo un desarrollo de negocio o una práctica de desarrollo de negocio o de gestión de negocio concreta, en esos aprendizajes, en esa adquisición de competencias, es necesario que vayamos un par de pasos más allá de lo que es la pura comprensión y memorización del aprendizaje que sea, de la información que sea del conocimiento que sea. Y esto lo teorizó un científico que es Martin Broadwell, que lo que vino a decirnos es hay cuatro fases, hay 4 pasos en la adquisición de las competencias en personas como nosotros, en las que aprendemos cosas para llevarlas a la práctica, y no solo ya además para llevarlas a la práctica, sino para llevarlas a la práctica de una forma excelente. Y eso añade un paso adicional. ¿Qué es lo que decía Martin Broadwell? Martin Broadwell lo que decía es, mira, al principio nosotros lo que somos es inconscientemente incompetentes, es decir, no sabemos que no sabemos. Es así de simple. Hay algo que desconocemos y además no sabemos que lo desconocemos. Bueno, en ese punto estamos muy cómodos porque estamos muy cómodos en la ignorancia. No es ni bueno ni malo, es una situación natural porque hay 300 millones de cosas que desconocemos hasta que ni siquiera percibimos que tenemos ese desconocimiento, ni siquiera se abre la puerta para pasar a comprender y para pasar a conocer. Y ese sería el segundo paso. El segundo paso es cuando pasamos a ser conscientemente incompetentes, en el que nos entra un poco de inseguridad, pasamos de una zona de confort a una zona de inseguridad, porque lo que empezamos es a darnos cuenta de hay algo que nosotros no sabíamos. Por tanto, que no tenemos competencia en ello, que somos incompetentes en una cosa concreta. Y eso es algo que en algún momento, pues a lo mejor nos puede llevar en un primer momento a buscar excusas o buscar responsables externos. Ojalá que no sea frecuente y si ocurre, pues ojalá que dure poco, porque es cierto que eso es la apertura de la puerta que nos permite llegar a adquirir una competencia. Pero todavía no la hemos cruzado. Lo que se ha abierto es la puerta, porque pasamos a saber que hay algo que no sabemos. Llega un momento en el que ahora sí, ahora ya somos, y ese es el tercer paso, conscientemente competentes. Esa es la zona de aprendizaje. Cuando no solo sabemos que no sabemos una cosa concreta, sino que pasamos a aprenderla, a buscar información, a escuchar a personas que de eso sí saben, a ir a cursos, a escuchar pues, vídeos como este, a leer libros, a observar la realidad, a probar cosas y preguntarte por qué ocurren de una forma o qué ocurren de otra. Hay un montón de formas de pasar de la consciencia incompetente o el ser incompetente de una forma consciente a pasar a ser conscientemente competente. El asunto es que fíjate que Martin Broadwell decía, cuidado que hay 4.
Hay 4 fases. No te quedes en esta. ¿Por qué? Porque en esta tú eres capaz de gestionar tus retos, los errores, y eres capaz de aprender de esos errores, vas ganando confianza, vas haciendo un desarrollo de esa capacidad, pero todavía para repetir un comportamiento tienes de alguna manera que pensar en cuáles son los pasos, cuál es lo siguiente que debes estar haciendo. Tienes que estarte acordando de trucos, tienes que estarte acordando de cosas que escuchaste. Es decir, necesitas hacer un esfuerzo consciente, racional, de pensar para saber cuál es el siguiente paso. Si podemos estar hablando de cómo se hace una propuesta, de cómo se hace una presentación, de cómo se hacen preguntas de discovery, de cómo se hace una prospección en LinkedIn. Pueden haber 28 millones de cosas que tienes que hacer y las haces bien, pero tienes que hacerlas de una forma consciente, es decir, tienes que pensar en ellas. A veces incluso teniendo pues chuletas, teniendo guías al lado pues, con pasos, con trucos o con un poco con recuerdos. ¿Cuál es el momento verdaderamente potente y que pasas realmente a poder crecer y a poder alcanzar la excelencia? Es cuando pasas de ser conscientemente competente a inconscientemente competente. Te pongo un ejemplo y enseguida lo vas a entender. Cuando nosotros nos sacábamos el carnet de conducir y teníamos que cambiar de marchas, imagínate que estás con un coche manual, tú tenías que acordarte de, tengo que apretar el embrague, cambiar de marcha, ahora estoy en una subida, debería de bajar de la tercera a la segunda. Tienes que ir pensando en este tipo de cosas y tienes que irte acordando, y a veces hasta tienes que mirar la palanca de cambio. ¿Qué ocurre cuando llevas 30 años conduciendo? Que tú ya cambias las marchas con la palanca y aprietas el embrague y haces todo lo que es necesario para ir conduciendo con ese automóvil con marchas sin estar para nada conscientemente pensando en ello. Puedes estar incluso manteniendo una conversación con la persona al lado y estar cambiando de marchas y ni siquiera darte cuenta. ¿Por qué? Porque ha llegado un momento en el que haces eso de una forma absolutamente excelente, pero sin tener que hacerlo de forma consciente. Bien, en ventas es exactamente lo mismo. Es decir, hay momentos en los cuales tú tienes que ser capaz de hacer un elevator pitch o tienes que ser capaz de hacer una adaptación de las preguntas valiosas, abiertas y cerradas al tipo de interlocutor que tienes delante. Tienes que darte cuenta de cuáles son las tácticas de negociación que están utilizando y reaccionar de manera inmediata, y todo ello lo tienes que hacer sin tener que acordarte de ningún curso, de ningún libro, de ningún manual, sino tiene que ser algo que te tiene que salir de una forma ya automática. Cuando eso sea así, cuando te salga de forma automática, es porque has pasado a ser inconscientemente competente. Ese es el momento en el que puedes empezar a ser más ambicioso. Puedes empezar a plantearte retos mayores en los que no solamente vas a estar mejorando, vas a seguir mejorando de una forma continuada, sino que vas a poder llegar a ser excelente en esas capacidades en concreto. Y entonces vas a poder experimentar y probar diferentes cosas, ¿de acuerdo? Y ese aprendizaje entonces se va a multiplicar. ¿Cómo se pasa de el momento en el que estás en el punto 3, en ser conscientemente competente, a ser inconscientemente competente? Practicando. Ese es el reto de los cursos. Los cursos te pueden estar enseñando diferentes cosas, te pueden ayudar a pasar del punto en el que eres inconscientemente incompetente y te das cuenta de que, pues resulta que esto no lo sabía, y pasas al punto 3, al 2, perdona, y luego pasas al punto 3 cuando además lo comprendes y te convence y dices, pues a partir de ahora esto lo voy a utilizar. Y pasas al punto 3, pero solo vas a pasar del punto 3 al 4, que es el verdaderamente potente, cuando lo practiques. Así que, si quieres que te dé un consejo, es lee todo lo que quieras, escuche todo lo que quieras, haz todos los cursos que quieras, pero sobre todo, aquellos aprendizajes que te parezcan importantes, llévalos a la práctica, observa cuál es el resultado, reflexiona sobre ello y mejóralo de forma iterativa hasta que te salga de una forma totalmente automática. En ese momento vas a ser capaz de marcar la diferencia absolutamente. Nos vemos en la siguiente cápsula.